que cuando empiezan del centro, basado con este, empiezan del centro, lo primero que hacen es moverse uno hacia abajo y uno hacia la izquierda. Luego, una vez que hacen ese movimiento, se mueven dos, porque es uno, dos hacia arriba, uno, dos hacia la derecha. Y luego vuelven hacia abajo y se mueven 1, 2, 3 hacia abajo y 1, 2, 3 a la izquierda. Y luego cuando terminan, ya sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y acá también 1, 2, 3, 4. Entonces aquí ya podemos ver una especie de patrón que nos va a ayudar a entender un poquito mejor el algoritmo. Y eso en el caso sería de una matriz de tamaño de filas y columnas impares, es decir, que sí, que sea un número impar, un tamaño impar. Pero si ya cogemos una matriz que sea de tamaño par, voy a insertar aquí una tabla rápidamente. Una matriz de 4x4, por ejemplo. Listo, lo que vamos a hacer es empezar de quinta este cuadrado. Vamos a empezar aquí con este cuadrado. Porque nosotros, como no tenemos un centro, entonces cogemos este cuadradito de aquí para empezar. Lo que hacemos aquí es bajar a la izquierda, luego subir, subimos 2, 1, 2, luego 2 a la derecha, y luego acá repetimos lo mismo, que sería 3 hacia abajo, 2, 3, 3 a la izquierda, 1, 2, 3, y 3 hacia arriba, 2, 3. Entonces con esta lógica en mente, vamos ya como tal, me por el chat. Sí, de cuenta estaba difícil. De hecho, esa es una de las razones por la cual lo ampliamos. Entonces tienen una semana más para pensarlo. Y claro, si tienen dudas, ya que estamos hablando de matrices sobre el control, las pueden lanzar aquí. Voy a borrar esto. Voy a borrar eso que está anotado. Listo. Entrar al repli. Y aquí voy a pasar directamente a lo que habíamos planteado. Lo voy a dejar aquí, es este. Nail inverse. Entonces aquí lo primero que hacemos es definir un contador y después aquí tenemos que hacer la diferencia entre las matrices de tamaño par y de tamaño impar. Entonces si la matriz, bueno, el número de filas del lado, el tamaño del lado impar o par, si números par inicializamos el contador y que nos va a decir básicamente en qué posición tenemos que empezar. En el tamaño de la matriz, pues voy a rayar otra vez. Voy a hacer aquí una matriz de la de 4 tamaño 4, 1, 2, 3, 4. Entonces en este caso, aunque la matriz es de tamaño par, nosotros queremos empezar aquí. Entonces sabemos que este es la posición 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Recuerden que eso empieza en 0 porque es 0 de index. Entonces cuando sea par, nosotros queremos que en la fila esté ubicada en la parte entera de la mitad. Porque entonces supongamos que el tamaño de esto es 4. Entonces la mitad nos daría 2. Entonces además, entonces queremos que esté ubicado en el anterior al 2. Entonces por eso le restamos 1 aquí. Lo queremos que se pare aquí en ese punto. Entonces, no queremos que quede acá, sino que queremos que quede aquí.
Entonces le restamos 1 para que quede en esa posición. Y si la matriz es impar, voy a coger la de 3 que es más cortica. Que nos empiece justo aquí en la mitad. Entonces sería 0, 1, 3, 0, 1, 3. Entonces simplemente cogemos el tamaño de uno de los lados. Pues cualquier herramienta aquí, este 0 no importa. Eso para esto. Entonces queremos que empiece en el tamaño, pero esto sería 2. El tamaño que es 3 dividido en 2 me da 1.5 y yo quiero coger la parte entera es 1.5 y la parte entera es 1 para que quede ubicado en ese punto. Entonces por eso en ese caso lo divido en 2 y también en el J que representaría como tal la columna. Listo. Y ya también definí un booleano que nos dice si el movimiento tiene que ser hacia la izquierda y hacia arriba, o sea, hacer un movimiento, empezamos aquí, o sea, hacer este para acá. Entonces queremos saber cuáles son los movimientos que tiene que hacer, porque son dos. Uno es abajo izquierda y el otro es arriba derecha. Bueno, el nombre lo definí un poco mal. Voy a cambiar este nombre, left up. También un segundito. Ok, ya. No porque lo hice así. Bueno, ya. Así se está grabando. Listo. Lo que hago aquí es primero imprimir el valor, le sumo 1 al i, porque lo que voy a hacer es voy a partir de aquí y voy a empezar aquí abajo. Empiezo con este. Entonces, por eso sería el left off. El left off representaría esto y sube. Entonces, si está la condición de que tengo que hacer este movimiento left off, o sea, izquierda hacia arriba. Entonces, hago un recorrido que me indique desde el número de movimientos igual a 0 para hacer una cierta cantidad de movimientos. Entonces, en este caso, quiero que haga, empezamos con un movimiento, entonces queremos que el único movimiento que haga hacia la izquierda sea este, que va a pasar de aquí a aquí. Eso es lo que es aquí. O sea, empezamos con los movimientos en 1, sabemos que tenemos que ir hacia la izquierda y luego hacia arriba, y hacemos un recorrido que nos mueva de aquí hacia acá. Y una vez aquí, le tenemos que restar 1 a J porque nos movimos 1 hacia la izquierda en las columnas. Y aquí al inicio le sumamos 1 ahí porque nos movimos 1 hacia abajo en las filas. Entonces quiere decir que el índice aumenta en 1. Luego hago otro recorrido que me tiene que subir hasta aquí. Entonces empezamos nuevamente con los movimientos en 0. Pero para eso tenemos que hacer la cantidad de movimientos más 1. Y además tenemos que verificar que este número de movimientos no se pase del largo de la matriz. Porque si llega a pasar, sobre todo cuando estamos cerca de los bordes, por ejemplo aquí, cuando llegamos al final, cuando llegamos al final, si no tenemos esa condición va a seguir para afuera, o sea, va a seguir para acá. Queremos evitar eso. Y esta otra condición realmente no hace falta, porque eso empieza desde 0. Esta condición puede ignorarla. Y ya le sumamos más. Entonces, como nos estamos moviendo hacia arriba en las filas, tenemos que restarle 1 a la posición que tenemos actualmente en la fila. Aquí lo que hago es simplemente imprimir la posición, o sea, el recorrido que hace. O sea, primero imprime esto, luego imprime esta, y luego imprime esta y se queda parado aquí. Listo, ahí termina el ciclo, se sale
como ya el movimiento cambia, ya no es hacia la izquierda y hacia arriba, sino que es hacia la derecha y hacia abajo. Entonces cambia el movimiento. Entonces ahora ya no va a ser izquierda arriba, sino que va a ser lo contrario, o sea, derecha abajo. Entonces cambio el valor de esa constante y le sumo 1 a los movimientos. Entonces, listo, vuelve a entrar el ciclo. Entonces ahora, como sabemos que ya no tiene que moverse hacia la izquierda y hacia arriba, sino que tiene que mover hacia la derecha y hacia abajo, entonces tenemos un ciclo diferente. Entonces ahora nos movemos hacia la derecha primero en columnas, porque pues en columnas nos movemos a la derecha. Entonces hacemos un ciclo desde m igual a 0 para hacer una cierta cantidad de movimientos, imprimimos la posición actual y le sumamos 1 al número de columnas. Le sumamos un número de columnas para poder ir moviendo así de esta forma. Y así, y luego terminamos parados aquí. Entonces ahora el otro movimiento que tenemos que hacer hacia abajo y tenemos que hacer una cantidad de veces del número de movimientos que tenemos guardado más 1. Entonces empezamos en 0 mientras m sea menor número de movimientos más 1. Y además que no se pase del largo de la matriz. Y eso creo que tampoco es necesario. Todo pueden agarrarlo. Y le sumamos 1 a m. Ah, no mentira. Creo que esta condición sí es importante. Pero de pronto no es importante en los casos que son diferentes de 0, sino en el primer caso. Eso pasa solamente con en el primer caso, porque no queremos cargar este ciclo, porque no queremos cargar un movimiento adicional. Solamente en el primer caso. Con el número de movimiento de 0, aunque mayor o igual a 0. No, igualmente creo que no se necesita para nada. Bueno, entonces ahora sí. Lo que les decía, el siguiente momento tiene que hacerse una vez más que el número de movimientos actual que teníamos antes. Entonces imprimimos la matriz y imprimimos la posición y le sumamos 1 al índice. Como nos estamos moviendo en este caso en filas, entonces le tenemos que sumar 1 ahí para movernos así y quedar aquí. Entonces ahora sale, luego cambia el valor de la variable, le sumo un número de movimientos. Entonces ahora nuevamente sería darle FAF, entonces haga ese movimiento aquí, 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 luego aquí, aquí, aquí. Y en este caso ya termina porque este C es el número de movimientos que tiene que hacer. O sea, porque aquí se dan cuenta, está recorriendo todas las posiciones de la columna. Entonces el número de veces que tengo que hacer ese ciclo externo tiene que ser equivalente al número de casillas que hay en la columna. Ahora bien, como nosotros en vez de empezar aquí simplemente damos por hecho este movimiento y lo pasamos hacia la parte de abajo, entonces esta casilla no tendríamos que contarla dentro del ciclo, entonces la ignoramos. Entonces por eso le restamos 1 a la longitud de la matriz, longitud de filas o columnas porque la matriz es cuadrada, y le vamos sumando 1 a ese contador. Y ya, esto sería el caracol empezando desde la mitad. Lo mismo aplicaría acá en la que es con número de filas o columnas impar. Entonces baja primero acá de manera inicial, después se mueve 1, 2, perdón, 1, pues 1, 2, acá sí, y acá sí, y termina aquí. Listo. ¿Alguno tiene una pregunta? ¿Les quedó claro? De pronto esto sería un poquito enredado. Entonces, ya sabes si de pronto me entendieron o tienen alguna duda. Pues sí, es un tanto enredado, pero pues como vos lo explicaste, ahí se entiende algo. Ok. Que sí, ese sí es enredadito. Pero igual lo importante de aquí es que ustedes buscando un patrón o algo así, ustedes pueden traducir eso que ustedes pueden hacer de manera visual a como tal un algoritmo que ustedes pueden implementar. Entonces, como la enseñanza que nos deja esa parte del caracol. Y también está el caracol invertido, que es empezando desde afuera, que ahorita se lo explica Camilo. Y eso se parte, creo que ya lo había mencionado al final de la sesión anterior, de lo que es el análisis
tanto de un problema de programación competitiva como un problema en general que puedan tener en unas clases que estén en la universidad, por ejemplo. Entonces eso es importante. Por el chat. La condición LEFAF es para saber cómo se moverá el recorrido, sí, es verdad. Y no depende si la matriz es par o impar. Si te fijas, la condición la tenemos afuera de la condición no. La variable LEFAF la tenemos afuera de la condición de si es par o impar. La condición de si es impar o impar es esta. Lo único que estamos verificando si es impar o impar es el índice de la fila. Porque si es impar, queremos que ese índice de la fila sea uno menos que la mitad. Pero si es par, perdón. Si es impar, queremos que ese sea la parte entera de la mitad. Entonces por eso y es un entero, y aunque esa división pueda dar un decimal, simplemente como lo estamos asignando a un número tipo double, por ejemplo. Entonces eso es lo que hace Java, es quedarse con la parte entera de ese número. Sí, nosotros pasamos este enlace. Lo vamos a pasar de una vez. Voy a borrar esto. No sé si lo puedo compartir aquí. Entonces ahí lo pueden ver. Copy. Ok, creo que lo pueden ver ahí. Y si no, creo que lo pueden ver ahí. Si no, después al final se lo dejamos en la carpeta. Bueno, espérate, no abrir el chat. Espérate que no me quiero abrir el chat. Ya que está. Si no, después los podemos dejar en la carpeta que tenemos guardado los problemas de los contes. Y hacemos una carpeta nueva que sea como recorridos de matriz. Y así. Así la pueden ver. Esa carpeta está. La puedo abrir en no sé, la intermedios. Listo. Está aquí. Entonces ustedes entran a este documento donde están los enlaces de las sesiones y donde tenemos soluciones de retos y contes. Aquí podemos crear una carpeta que una vez. Voy a crear el recorrido de matrices. Recorrido de matrices, y ahí cuando terminemos esa sesión ya les colocamos todos los recorridos que hemos venido trabajando. Para que los tengan todos ahí. Y los dejo con Camilo para que les explique su solución de... bueno, y también la idea es probarla. ¿No? Entonces, venga, probemos. Tipo main, L1, diagonal, no, esto es Snail. Snail, centro de diagonal. No pasa nada, no. PLM, símbolo. ¿Eso qué línea es? 185, 82. Ah, ok, es esto. Voy a contar esto. Snail, pero porque se ejecutó ese código. Listo, con el presente no se ve claro. Espera un segundo. Camilo, si quieres compartir pantalla y puedes ir explicando el de caracol invertido. Listo, listo. Como es Y lo al que se va. final podemos hacer las pruebas de los dos. Listo, dale. Te vas a compartir y lo dejo con Camilo. Bueno, muchachos, como ya Juan les dijo, si el Snail invertido es un poquito más breve que el otro, vamos a verificar eso. Bueno, entonces aquí, ¿cuál es el planteamiento? Aquí lo tenemos. Entonces, pues, como ya sabemos, nosotros lo que tenemos es una matriz. Vamos a dibujar aquí una matriz. Entonces, digamos que
va así. Listo, entonces igual vamos a tener los índices 0, 1, 2, 3, 0. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Pues una de las grandes ventajas es que, como tal, a diferencia de la forma de recorrido, esta que es inversa, siempre vamos a iniciar desde el índice 0, 0. Entonces, pues no debemos calcular como cuál va a ser el punto de inicio ni nada, sino que simplemente sabemos que por defecto vamos a iniciar en el 0 de las X y el 0 de las Y. Bueno, entonces, ¿cómo funciona este método? Lo primero que debemos hacer, o sea, esta es una propuesta, pueden haber muchas más propuestas, incluso mejores que las que les traje hoy. Entonces, primero, lo que hacemos es crear, perdón, primero lo que hacemos es crear un entero con el límite de x que va a ser igual a matriz.lel, y entonces esto básicamente nos va a calcular como tal la longitud en el eje como x. Vamos a hacer lo mismo con el eje y, y pues como esta es cuadrada, pues esto podría hasta sobrar. Entonces lo dejamos ahí como por referencia, que este nos va a almacenar la longitud como en el eje y. Entonces, pues básicamente nosotros tenemos como un inicio, ¿cierto? Entonces, ese inicio como es por defecto, tenemos que, siempre vamos a estar como en el 0, 0, ¿no? Y aquí puse como explícitamente una variable que, bueno, esta me representa una condición que es 1. Entonces, esa es la condición para que nos sirve. Vamos a entrar a un while, y la condición para entrar a while, ¿cuál es? Que c, o sea, la condición, que es igual a 1, sea menor o igual al límite de x por el límite de y. Entonces, básicamente es como multiplicar estos límites, y bueno, los límites los vamos a ver un poquito más adelante, pero los límites básicamente nos van a decir hasta dónde ir en cada recorrido, hasta dónde ir en X y hasta dónde ir en Y. Y cada vez que hagamos un ciclo o demos una vuelta, pues esos límites se van a ir reduciendo, hasta que los límites queden en 1, 1. Entonces, pues 1 multiplicado por 1, pues nos va a dar 1. Y eso va a ser igual al 1, va a entrar una última vez y para hacer el último puntico, y cuando ya se salga con estos dos, esto ya va a quedar como en ceros y pues ya no va a entrar. Bueno, entonces empecemos el análisis. Bueno, lo primero que nosotros hacemos con este for de aquí es que este for nos sirve para recorrer, si estamos parados aquí en el 0, 0, con este for vamos a recorrer los X, ¿cierto? De izquierda a derecha. Entonces, básicamente lo que hace esto, va a cambiar el color aquí, vamos amarillo. Con este primer for, les voy a poner, no sé, una rayita aquí. Con este primer for vamos a ir de aquí hasta acá, ¿cierto? Y entonces, pues utilizamos que i inicie en ceros, entonces bien, ahí mientras que i sea menor al límite en x. Entonces, como le decimos que es menor al límite de x porque pues aquí nos va a almacenarnos un índice 0 index, sino literal como un límite sería como 4. Entonces, pues no ponemos menor o igual, sino solo menor. Y va con este, y aquí simplemente lo imprimimos. Ahora, ¿qué pasa en el siguiente for? Va a cambiar el color, pongamos uno verde. Entonces, en este for, ¿qué pasa? Vamos a iniciar en start más 1. ¿Por qué más 1? Porque como tal nosotros queremos hacer este recorrido, ¿cierto? Pero no queremos empezar desde aquí. ¿Por qué? Pues básicamente porque este ya se imprimió en este for de acá. Entonces iniciamos más 1 y como este for de aquí lo vamos a usar para recorrer en Y, entonces pues por eso necesitamos que inicie un poquito más abajo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Ya iniciamos en I, en la posición estar más 1, o sea, pues en este caso sería como 0 más 1, pues 1. Entonces sería este de aquí. Y vamos desde 1 hasta el límite en Y. Pues el límite en Y nos daría como este bloquecito aquí, este límite. Y como como este índice o este límite no es 0 índice, sino 1 índice, entonces pues lo reducimos en 1. Con eso, pues básicamente estaríamos llegando hasta aquí. Entonces, el for que sigue, vamos a cambiarle el colorcito azul. Entonces, este for de aquí, lo que va a hacer es lo mismo que el amarillo, sino que esta vez no es de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Entonces,
Vamos a empezar de aquí hasta acá. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo es eso? Entonces le decimos que inicie la i en límite en x menos 2. Entonces, ¿por qué menos 2? Primero le quitamos 1 porque, como ya sabemos, ese límite no estaba en 0 índice. Y le quitamos otro, o sea, menos 1, otra vez menos 1. ¿Por qué? Pues porque ya no queremos que se imprima este de acá, que ya lo imprimimos. Y pues este básicamente va a ser un for invertido donde vamos a ir como reduciendo nuestro índice o nuestra i de iteración. Y con ese pues vamos a llegar hasta acá, hasta este punto. Y la última, tomemos el color, digamos, que será, bueno, un blanco. Entonces este blanco de aquí, lo que va a hacer es este recorrido acá, ¿cierto? Entonces, bueno, veamos qué pasa aquí. Entonces, nosotros le decimos que inicie en límite en x, digo en y, perdón, porque vamos a recorrer en y, no en x, menos 2. Entonces, ¿por qué menos 2? Pues por lo mismo, no queremos que ni inicie aquí y tampoco queremos que se sobrepase. Entonces, le decimos menos 2. Pero aquí hay una cosa especial, que es mientras que i sea mayor o igual a star, bien como lo habíamos hecho arriba, pero aquí hay una diferencia, sino que le sumamos 1. ¿Por qué le sumamos 1? Pues como, porque ya no vamos a necesitar llegar hasta acá, sino un paso antes, porque este ya lo habíamos recorrido en algún momento. Entonces, es como también podríamos iniciar esto límite menos 3 y este solamente dejarlo en star, pero pues por referencia lo dejamos aquí para que se note por qué. Entonces luego, ¿qué pasa? Luego star aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque ya debería aumentar, ya debería estar aquí, ¿no? Y entonces ya no va a ser 0, 0 o estar en 0, sino que sería 1, 1 o estar, que vendría valiendo pues lo mismo, 1, 1. Entonces ya este va a ser el mismo inicio. Y mire, y fíjense en algo curioso, que cada vez que yo hago como una vuelta a, ¿cómo lo pinto? ¿Qué color? Vamos si de café queda bien, me va a azul clarito. Bien, la primera vuelta fue como una matriz de 4 por 4, la segunda vuelta va a ser una matriz de 2 por 2, y bueno, supongamos que haya otra vuelta, pues entonces va a ser una matriz de 1 por 1. Entonces se va a ir reduciendo, ¿sí ven? Entonces, por cada ciclo vamos a hacer como un recorrido como un cuadrangular. Y entonces volvemos a entrar y hacemos otro. Y así sucesivamente. Entonces, listo. ¿Qué pasa después? Ya sabemos que debemos aumentar el estar en 1 y disminuimos los límites. ¿Por qué? Pues porque por eso mismo, como ya la matriz no va a ser como tal la original, sino una submatriz, va a tener un límite menor. Entonces siempre debemos disminuirlo. Y con esto garantizamos que en algún momento se va a cancelar esta condición y pues no va a entrar al while. Entonces pues eso debería ser todo, y si lo probamos, probémoslo. ¿Hasta ahí bien, cierto? ¿Hasta ahí me entienden? ¿O tienen alguna duda sobre... Dale, dale. Entra el enlace que te mandé ahí por el chat. En ese enlace ya está todo más como ordenadito. Están estos recorridos y los recorridos que hicimos la clase pasada. Ahí están la sesión pasada. Dale, ya está este también, Ahí los pueden ver. el caracol inverso. Sí, está todo ahí. Ah, listo, entonces ya entro. Dame un segundo, comento lo... Dame un segundo. Así. Vamos a descargar esto de una vez. Listo, muchachos, entonces ¿entendieron lo que hacemos aquí en este método para recorrer el caracol inverso? Supongo que sí, todo claro. Sí. Listo, entonces vamos a probarlo. Vamos a ver si... Entonces probémoslo. Ya lo pusiste, ¿cierto, Juan? Sí, ya está. Ah, listo, bueno, entonces veamos. La matriz, ¿llamaste a cuál primero? ¿Al tuyo o al mío? El mío. Dale a listo. ejecutar. Ahí están. Listo. Entonces, como podemos ver aquí, lo primero que este sería como el recorrido inverso, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que la matriz inicia como en 1, 2, 3, 4 y así, ¿cierto? Entonces, no. Bueno, veamos.
Entonces es como tener este bloque primero, luego debajo de ese bloque sería este y así. Entonces tenemos que debería imprimir 1, 8 y 9 para recorrido como tal en esta dirección. Este nombre es original. Eso. Ah, bueno, listo. Entonces, imprime 1, 8 y 9, ¿cierto? Luego debe bajar 20 y 7. Entonces, 1, 8 y 9. 20 y 7, perfecto. Luego debe irse en el eje X, pero de derecha a izquierda, imprimiendo 14 y 15. Luego debe subir, imprimiendo 5, perfecto. Y se mueve al centro, imprimiendo 13. Y pues ahí está. Entonces, ¿les quedó claro este de recorrido inverso en forma de caracol? Bueno, creo que eso ya lo he preguntado. Entonces, le doy la palabra a Juan para que pase a compartir, ¿cierto? Sí, sale. Listo, dale, Daniel. Voy a compartir y voy a volver a la matriz. Ya lo último como te sería ese problema. No sé si de pronto ustedes quieren que lo hagamos o lo hacen por fuera para poder pasar allá al tema de asociación que ya tenemos bastante tiempito de encima. Igual, muchachos, con lo que hemos visto hasta ahora de matrices, este problema yo creo que es bastante fácil de que lo solucionen. ¿O ustedes qué dicen? ¿Se atreven o no se atreven? Pues si quieren, aunque tal vez nos demoremos un poco. Entonces, vean, hagamos una cosa. Para ya salir del tema de matrices, traten de hacerlo ustedes por fuera y ya pueden pasar el tema de esa sesión como tal. Háganlo ustedes por fuera y si tienen alguna duda nos escriben, ¿vale? Listo. Listo. Entonces ya lo voy a dejar con Camilo. Ahí para los que de pronto no han entendido, ese es el enlace del contest. Es el mismo que habíamos dejado la semana pasada. Que es el mismo sobre matrices y no puedo haber echado otra vez. Para que lo tenga Daniel, que Daniel de pronto no lo tiene. Igual ahí en la ruta de aprendizaje también está el enlace. Entonces listo, ya con eso los dejo con Camilo para comenzar ya el tema propio de esa sesión. Listo. Bueno, muchachos, entonces es a lo que vinimos. En un segundito, inicia presentación. Bueno, entonces en esta sesión, como está programado, vamos a hablar de herramientas de desarrollo. Entonces, pues básicamente herramientas de desarrollo, como su propio nombre lo indica, son herramientas que vamos a utilizar en nuestro ámbito como de programación y pues de hacer código literal y pues que nos van a ayudar a optimizar mucho nuestro tiempo o a hacer tareas especializadas. Entonces, pues veamos. Bueno, la tabla de contenido para el día de hoy, o para esta noche, es primero vamos a ver editores de texto, luego glossaries, luego la depuración de código y por último una breve aproximación a GitHub, que más adelante verán de qué se trata. Bueno, veamos los editores de texto. Bueno, los editores de texto, pues como le dice el nombre, son programas que nos permiten como nosotros manipular un texto, un archivo de texto .txt o también archivos, por ejemplo, .java, que son los que nos trabajamos cuando trabajamos con Java. Y el primero de ellos, que es el que si todo el mundo tiene Windows, generalmente todo es bastante conocido, porque es el editor de texto que más sencillo, prácticamente el más sencillo que existe. Aunque pues obviamente no es más sencillo, pero sí es más sencillo que todo el mundo conoce. Ese sería en el caso de Windows, entonces por eso se le llama el clásico. Es un editor muy básico, bastante liviano, y ese editor de texto es particularmente importante porque a ustedes les permite abrir archivos que son muy pesados. Con un archivo ya tiene una cantidad de datos impresionante, bueno, que de pronto ahorita no trabajamos así, pero como ustedes están, bueno, los que estén estudiando una carrera que tenga que ver con programación, con el tiempo van a dar a lo que se llaman datasets, que son como conjuntos de información tipo tabla, y saben ser bastante grandes y por lo general si uno quiere, por ejemplo, modificar los nombres de las columnas, que generalmente están dados en un archivo .cc, que es un archivo .cc, es un archivo separado por comas, en donde una coma representa el final de una columna.
Entonces Notepad es bastante útil para hacer ese tipo de cosas. Entonces aquí pueden editar código si quieren, pero también es como muy básico. Ustedes de pronto aquí pueden, si de pronto tienen alguna idea o quieren comentar algo así muy rápido, lo pueden hacer aquí. Entonces, bastante útil para eso. Está incluido con Windows, entonces si ustedes tienen Windows, pueden buscar Notepad o en español blog de notas y ahí les aparece. Listo, creo que es todo en cuanto al Notepad, que es como más básico. No, veamos el siguiente. Este es un poquito más enfocado a lo nuestro. Es Notepad++ o Plus Plus. Esta es su página oficial. Aquí ustedes pueden descargar lo que vendrían siendo los paquetes de instalación para, para sus respectivos computadores. Creo que por lo general este viene solo para Windows y en el caso de Linux lo pueden encontrar como Notepad QQ, que vendría siendo este, que literal tiene la misma interfaz. Pueden editar cualquier tipo de archivos, pueden grabar macros y pueden utilizar algunos formatos de lenguajes para, literal, solo para remarcar la sintaxis en cuestión de colores, pero pues nada más, solo eso. Entonces, volviendo, conocemos que Notepad es también muy liviano. Este sí, como les dije, ya viene enfocado a escribir código. También les dije que resalta la sintaxis. Aquí podemos ver algo. Entonces, pues estas son sintaxis propias de un formato .ini. Esto es algo ya como tal de la configuración de Windows. También, como ya les dije, graba macros y lo más importante, tiene tema oscuro. Si no estoy mal en settings, pueden configurarlo. Bueno, sigamos el otro. Espérate, Camilo. Listo, dale. Lo voy a compartir, un ejemplo que tengo aquí. ¿La vas a compartir? Sí, voy a compartir. Un segundo, para que vean cómo se ve como tal en Windows. Perfecto. Igual yo voy encendiendo también mi máquina virtual. Listo. Esa es la interfaz en Windows como tal. Aquí están algunos comandos. Entonces aquí pueden crear un nuevo archivo. Un file está todos los comandos que pueden conocer de archivos, guardarlo, abrir carpeta, renombrarlo, cerrar, guardar, bueno, todo lo que quieran. Como les decía, aquí está el lenguaje. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos en Java. Hacemos nuestro típico hola mundo. Algo que si no tiene ese editor es que no les pone automáticamente los corchetes. Eso es lo único malo. Entonces, eso es lo que les explicaba Camilo, de que te resalta las palabras dependiendo de que te esté hablando. Por ejemplo. Y tiene una función así media de predicción, pero de pronto no es tan buena. Es muy básica. Pero igual ahí está. Y entonces lo que les decía, es un resalte muy básico, no distingue entre, por ejemplo, public de la clase y entre el main de un nombre de una clase ni el main del método, por ejemplo, por el mismo color. Pero es bastante útil, bastante bueno. Y entonces, de hecho, creo que David, que está en Introtic, eso cuando pases a P1 lo van a usar mucho. No podemos van a empezar aquí y después ya pasarán a programas más avanzados. Pero aparte de aquí también le menciona la longitud de la línea, acá abajo. Aquí les dice qué tipo de archivo es. Y ya. Está lo de los macros. Configuración, preferencias. Ahora aquí estaba lo del tema. Bueno, no lo veo. Bueno, punto por ahí está lo del tema para que lo configuren y sea así en modo oscuro. Y ya, creo que esto es todo en cuanto a Notepad++. Listo. Dejo de compartir y ya lo dejo con Camilo. Listo, muchachos. Entonces, como les venía diciendo, también tenemos una opción que es Sublime Text 3, su versión 3, que es la última. También tiene las mismas características de Notepad++, es muy liviano, también está enfocado a código, resalta la sintaxis, este resalte ya es un poquito más avanzado. También pues predice alguna sintaxis, no es tan potente, pero sí es un poquito más potente que la que pudieron ver en Notepad++, y posee un code minimap, que sería este, que para ver todo su código en general, y posee también un tema oscuro. Entonces veámoslo rápidamente. Aquí lo pueden descargar y aquí ya lo tengo. Entonces
y básicamente tenemos Sublime. Es muy liviano y al igual que, como lo vieron, también pueden escribir public. Y este sí le cierra los corchetes, ¿sí vieron? Entonces, yo escribo el método main, entonces public static void. Ahí además también pues si no estoy mal, necesitan como guardarlo primero para que ya se les autocomplete como tal el código. Entonces digamos que esto es main.java. Y sí, creo que Ya te guarda como ya. sí, listo. Perfecto, entonces aquí pues tienen como muchas extensiones, pero entonces yo pues cojo Java solito. Y aquí pues void main y lo mismo. Aquí este también cierra los paréntesis y args y cierra también los corchetes. Entonces este es como un string args. Entonces básicamente funciona igual, pueden guardarlo en cualquier extensión, también tiene algunas herramientas como para grabar macros, algunas como atajos de teclado y bueno, básicamente es eso, lo mismo. Entonces volvamos aquí a la presentación. Y pero no pasa todavía la diapositiva, déjame lo comparto. Listo, Les voy a mostrar la página en donde está. No sé. Esta es la página donde ustedes pueden buscar el Solente. Esta es la página oficial. Aquí les aparece la descarga para Windows, se en Windows, por ejemplo. Que vamos a ir a aquí donde dice descargar arriba. Y hay dos versiones. Una versión que es para Windows normalita, la que ustedes instalan como si fuera un programa, como si fuera instalar cualquier cosa. O una versión portable. La versión portable es tipo que ustedes la pueden llevar. Bueno, si de pronto usan memorias o lo quieren tener guardado en alguna parte. Esta versión es como la mejor que hay. Vamos a verlo aquí. Está. Aquí está simplemente le dan clic derecho, lo extraen, aquí es extraer todo, seleccionan la carpeta y ahí lo abren y se lo ejecutan. Este que dice sublime_text.exe. Sí, aquí está. Entonces ya es como tal. Voy a intentar a ver, go to tools. Referencias. Bueno, solo los temas. Voy a guardarlo con. Y aquí ya resalta como tal las. Y ya resalta como tal el nombre de las clases. Public static void main. Aquí les hace la distinción. Esa, por ejemplo, le distingue clase, aquí le distingue el nombre, bueno, les distingue un poco más lo que es public static que void. Y también está string. Es un poco más de distinciones, por ejemplo, nosotros definimos un double. También hace un poco más de distinciones. De pronto no representa tan a fondo de qué cosas se están hablando. Voy a poner number. Pero por ejemplo, según lo que veo, voy a ponerle 34. Lo que está en moradito son numeritos, lo que está en blanco son los nombres de las variables. Y así, esa es la utilidad un poco más avanzada de este editor. Entonces, si quisieran comparar este, por ejemplo, con Notepad++, de pronto si quieren tener un poco más de resalte y de pronto un programa más limpio, de pronto no puede ser un poco grotesco,
se puede decir así a primera vista, que tiene muchas opciones y de pronto se pueden perder. También pueden mirar esto. Listo, voy a compartir y no, voy a compartir yo de una vez, ya que tengo todo abierto aquí. Voy a ponerlo, vamos a hacer esto. Estamos ya el siguiente editor es este Atom. Atom como tal también ya sigue siendo un editor de eso que es enfocado a escribir código. Realmente todos los editores, bueno, aparte del Notepad nomás, el Notepad solito, están enfocados como tal ya a código. Entonces Atom de hecho es bastante parecido a Sublime Text, lo que tiene como un poco más de características y más visibles. Permite manejar carpetas como si fueran proyectos. Un proyecto como tal es cuando ustedes no tienen solamente una clase, sino que tienen varias. Bueno, ese tema ya lo vamos a tocar un poco más cuando trabajemos objetos como tal. También tiene algunos objetos de teclado, tiene complementos, tiene temas y una integración con Git y GitHub que se les mostraré después. Entonces, para mostrar la página, esta es la página. Entonces, para descargarlo, pones descargarlo aquí. Lo descargan, le descargan un instalador y cuando lo instalan, les va a aparecer así. Entonces aquí a la izquierda ustedes tienen como todas las carpetas, en el caso sería de mi escritorio. Y si ustedes tienen una carpeta que se llama Project Text, esa carpeta la creé como para hacer una prueba. Ustedes pueden tener ese archivo main.java y también les resalta algunas cosas para distinguir el código. Entonces también pueden abrir un proyecto, pueden usar algo para colaboración en tiempo real, que se llama Teletype. No lo he probado, pero puede ser bastante útil. Se le puede cambiar paquetes. Y bueno, entonces aparte de aquí es como un instructivo de cómo ustedes pueden empezar a aprender a usar este editor. Tienes configuración. Y aquí si presionan Control Shift P les da como un listado de todos los comandos que ustedes pueden tener. Aquí le dicen como, bueno, añadir una carpeta de proyecto, le dicen Control Shift A, Control N, para ir a un nuevo archivo, para una ventana Control Shift N y así. Entonces como un resumen de todos los atajos que tiene el programa. Y eso es bastante útil. Entonces si de pronto les gustan los atajos. No que si son, no que si pueden, que igual pueden trabajar sin necesidad de usarlos, sino que les acortan un poco, les facilita un poco la vida y se los aprenden. Entonces es recomendado que ustedes aprendan no solamente los de este programa, sino en general los de Windows también son bastante útiles. Entonces esto sería en cuanto a Atom. Vamos a pasar ya como tal a los IDEs. Entonces lo dejo otra vez con, bueno, digamos, sigo yo. Listo. Entonces, ¿ustedes han escuchado hablar de los IDEs? ¿O tienen alguna idea de qué son? Son de pronto, me parece que como los editores de texto, pero también con todas las otras partes que uno necesita para desarrollar algo. Sí, eso es verdad. Estoy en el chat. Sí, eso es verdad. Exactamente. NetBeans es uno que sabíamos que existía, sino que decidimos no incluirlo en ese grupo, que la verdad no hemos trabajado con NetBeans. Entonces no nos arriesgamos tampoco vamos a mostrar algo en lo que no hemos trabajado. Y sí, exactamente. Los entornos de desarrollo, aparte de simplemente editar código, les permite ejecutarlos ahí mismo. Entonces esa es la gran ventaja. Y esos entornos de desarrollo, aunque si bien lo pueden usar para archivos pequeños o tienen solo el main, están más que todo enfocados a proyectos grandes. Pero también tienen la ventaja de que si ustedes tienen, por ejemplo, quieren guardar en un solo lugar todos los archivos que tengan que ver con el código de programación, donde tengan lo de matrices, arreglos, variables, ustedes tengan ahí su código. Entonces pueden crear un proyecto que se llame, por ejemplo, ICPC principiantes o código, no sé, algo así.
Y ustedes ahí pegan varias clases que sean como main 1, main 2, o le ponen el nombre de que quieren como recorridos matrices, recorridos arreglos, y ustedes ahí ponen todo. Pueden dejarlo ahí como todo en un solo lugar. Entonces, vamos a ver el primero. El primero es Eclipse. Ese es el que se usa en la universidad, dice así. También es uno de los IDEs más usados también. Tiene la ventaja que tiene una integración con Git. También, como les había mencionado, permite una administración de proyectos, principalmente proyectos que tengan que ver, bueno, pues en este caso Eclipse por allá funciona únicamente con Java. Aunque también hay algunos complementos que permiten poder usarlo para otros lenguajes, como por ejemplo Python. Pero si ustedes van a buscar una idea para Python, ya es idea de buscar una idea que sea propia para eso. Tiene también una interfaz personalizable. Tiene funciones de predicción de código. Y otra cosa que no mencioné es que también les analiza el código que ustedes han escrito y les busca errores ahí mismo antes de que ustedes lo ejecuten. Tal vez va a decir como que te falta un punto y coma, tienes un error aquí, no has inicializado esta variable. Y así. También tiene atajos de teclado y atajos escritos. Ya les mostraré un poco más de eso. Ahora sí, la página de Eclipse para allá. Buscar Eclipse for Java. Es esta, sí. Esto no es. Aquí está. Esta es la página. No va a poner las diapositivas porque todas las mantienen. Listo. Quitarlo aquí. Entonces Eclipse tiene una situación y es que a partir de la versión esa que es la de junio de 2020, hasta esta versión soporta la versión Java 1.8. Entonces ahora, ¿cuál es la diferencia entre Java 1.8 y por qué Eclipse la dejó de soportar? Eso lo hizo porque ya está dando una transición a Java 11 y el funcionamiento de Java 11 con respecto al de Java 8, pero no específicamente Java 11, sino el de Java 9. Antes, para Java 1.8, vamos a por aquí, 1.8, o Java 8, quieren verlo como se dice, Java 8. Java 8. Java estaba puesto como algo, se puede decirlo así, unificado. Entonces ustedes tenían como tal el núcleo del código, que es el JDK, que es lo que se llama el kit de desarrollo de Java, que es lo que ustedes descargan cuando instalan Java. Yo ya lo que era el JRE. El JDK como tal es, por así decirlo, el núcleo. Todo el resto, lo básico. Y acá en la otra parte, que es el JRE, que es el Java Runtime Environment, son otras librerías. ¿Qué me refiero con librerías? Como código que es como de utilidad. Por ejemplo, aquí estaba todo lo que tiene que ver con interfaces gráficas. Y bueno, otras cosas acá. Entonces era como era cosa, estaba todo metido en un solo paquete. Entonces cuando ustedes instalaban el JDK y el JRE, ustedes tenían un paquete ahí y muchas cosas metidas ahí. Pero desde Java 9 en adelante, Java 9 más. Lo único que te da cuando tú descargas Java es el JDK, no te dan nada más. Entonces si ustedes buscan JRE para Java 9, para Java 10, no les va a aparecer nada. Entonces, ¿por qué? Solo tienen ese pedazo. Porque esta parte que era JRE se partió como en módulos. Entonces ahora esos módulos vienen por aparte. Esto es una decisión un poco bastante polémica realmente, porque la verdad es bastante útil tener el JRE solito ahí. Porque entonces uno puede hacer varias cosas y sobre todo cuando uno está aprendiendo, se usa la versión de Java 8, precisamente porque no hay que hacer gran cosa para poder usar otras librerías que pueden ser utilidad, sobre todo cuando uno aprende con interfaces gráficas. Entonces, si por ejemplo uno quiere usar interfaces gráficas, uno tiene que instalar un módulo. Si uno quiere manejar otra cosa, tiene que instalar otro diferente. Y bueno, eso es
todo un proceso. Realmente no es tan sencillo como parece. Y bueno, entonces hasta la versión de Eclipse, hasta esta, soporta Java 1.8 y de ahí en adelante solamente soporta desde Java 11. No seguro si soporta Java 9. Bueno, mientras Java 9 y Java 10 no se usa mucho. Realmente los más usados son Java 8, Java 11 y próximamente Java 17 creo que era. Porque son versiones que tienen soporte a largo plazo. O sea, soporte por, digamos, más 10 años o más tal vez. Entonces es la ventaja que tiene esas versiones. Entonces listo. Esta es la explicación de qué es lo que ha pasado con Java. Así pasamos como tal a Eclipse. Entonces que lo pueden descargar. Están en Windows, también está para Linux, para Mac. Y uno lo que usted descargan es un archivo comprimido. Y el archivo comprimido funciona como si fuera algo portable, por así decirlo. Voy a cerrar esto. Correr la consola, cerrar esto. Entonces aquí les queda su punto suyo cuando lo extraen. Descarga la carpeta Eclipse y aquí está como tal el programa de IDEA. Esa versión que tengo la tengo para Java 11 porque en lo que estamos haciendo aquí no necesitamos ninguna librería externa. Entonces aquí cuando lo abre les va a pedir como un workspace, que es un espacio de trabajo. Es donde va a guardar sus proyectos. Y por defecto está en la carpeta usuarios, su nombre de usuario en Windows y crear una carpeta que se llama espacio de trabajo de Eclipse. Sí, eso es verdad. Aquí, por ejemplo, en la parte de principiantes, vamos a trabajar únicamente con Java. Ya en intermedio empiezan a trabajar con C++. Con Java principalmente porque Java es más fácil de aprender que C++, de otra forma. Y como estas sesiones están enfocadas más que todo a aprender desde cero, entonces ha decidido trabajar así todo con Java. Igualmente también hay muchos cursos de C++. Sí, C++ es realmente muy útil, sobre todo porque es mucho más rápido que Java. Java lo que hace es, creo que lo explicamos cuando estamos explicando cómo Java tiene una máquina virtual por debajo para poder ejecutar todo el código independientemente del sistema operativo que tengas. Entonces, como hace eso de esta forma, no hay como una comunicación directa entre el código y la máquina, por así decirlo. Por así decirlo, no literalmente así, sino por así decirlo. Entonces, en el caso de sistemas más, esa comunicación sí se da de esa forma, entonces evidentemente es mucho más rápido. Y C++, creo, si no me equivoco, es un lenguaje compilado, entonces ya todo queda en código binario, entonces una vez en código binario todo se ejecuta muchísimo más rápido. En cambio Java también está como un intermedio. Un poco extraño, realmente. Porque no es que la máquina virtual lea línea por línea, línea que lee, línea que compila y se va ejecutando, no. Sino como que lo ejecuta, después lo traduce al lenguaje de la máquina virtual y la máquina virtual lo traduce a código binario. Entonces, ese proceso pues toma tiempo y por eso es que ella suele tardar un poco más en hacer las ejecuciones. Pero sí, para programación competitiva, sobre todo ya cuando estamos más avanzados, C++ es mejor que Java. Mucho mejor que Java. Entonces, listo. Entonces, somos aquí, seleccionando su espacio de trabajo. Le dan launch para que les abra Eclipse. Y eso cuando abra no le va a aparecer esa ventana, sino que le va a aparecer una ventana de bienvenida que va a tener varias opciones. Una es una opción de un tutorial. Ustedes pueden seguir que les mostrar un poquito de lo básico, sobre todo de cómo crear proyectos y así. Y esa es como tal la interfaz una vez que salen de ahí. Entonces aquí lo primero que recomiendo hacer es venirse aquí donde dice window o ventana. Abrir perspectiva, abrir perspectiva y le ponen ya browsing.
No, si no, perdón. No es este. El de Java normal. Que les va a dejar acá al lado los proyectos. Abajo la descripción de los problemas y a la derecha les baja como así como un índice de lo que están haciendo. Aquí les voy a poner las clases, las variables, métodos, como resumen de todo. Aquí a la derecha. Entonces, poner esto aquí. Entonces, para crear un proyecto, ustedes van aquí a la izquierda, le dan Create Java Project. Voy a ponerle test. Aquí ustedes tienen que tener cuidado y tienen que seleccionar la versión que tengan instalada. En este caso sería la 11. Vale. Ok, le dan la 11. Aquí les va entre los folders. Bueno, son que no tocan, simplemente le dan terminar. Aquí le dan simplemente como está con ese nombre, le dan crear. Voy a quitar esto, voy a cerrar. Entonces aquí les crea su proyecto, aquí está todas las librerías de Java. Entonces vamos a crear una clase. Aquí les permite crear una clase, ustedes pueden poner aquí directamente el nombre, por ejemplo main, y ustedes pueden decir como que bueno, que me cree directamente el método main porque ¿qué? Porque sé que va a ser la clase que vamos a tener, entonces ya, todo automáticamente les crea. Se puede marcando error. Ok, ese error no lo conocía. Voy a ponerle por la vacas. Bueno, y a ver, pues puedo crear otra clase para que muestren lo que vamos a hacer ahí. Entonces voy a crear otra que se llama main2. Creamos el método main. Y bueno, ese error. Ese error ustedes trabajan con Java 8 no debería aparecerles. Como estoy aquí trabajando con Java 11 y con la versión Eclipse, la última que salió. Entonces se pone un poco de problema. Ah, no. Ya sé por qué. Ya sé por qué. Voy a crearlo. Listo, voy a ponerle test. Ponerle eso con Java 11. Nets. No va a tocar nada, le doy finish. Y cuando les aparezca eso de crear el módulo, le dan no crear. Fíjate aquí, creen su clase. Entonces ahora sí, creamos la clase main. Creamos el método main. Lo creamos así. Y listo. Aquí les crea automáticamente como el escáner general de la clase. Ustedes aquí pueden poner su código. Y así. Entonces lo que les decía, ustedes aquí que quieren poner, por ejemplo, otra clase. Entonces le dan clic derecho, new, clase. Ponen, por ejemplo, main2. Y aquí mismo tienen otro archivo que, por ejemplo, sea para, no sé, para matriz. Y listo. Sería así. Entonces, lo que les decía, en cuanto a la corrección de errores, por ejemplo, ustedes extraen un número, ponerle no. Lo dejo así y les dice como que, bueno, me aparece como una alerta. Entonces, esta barra de salario no ha sido usada y pues tampoco en este caso tampoco ha sido declarada. Entonces, por ejemplo, empezamos con abrir el num. Si nosotros queremos imprimir, ponerle, bueno, que lo voy a mostrar. Algo que les decía sobre los atajos, que por ejemplo ustedes ponen aquí sysout. Eso es lo que los atajos descritos, porque Eclipse automáticamente te va a reconocer esto como quieres imprimir. Entonces, pues dándole clic. También pueden, si no estoy mal, dar control más espacio. Y también se los pone automáticamente.
Sería esto, aquí exponentes no lo han usado, entonces ya cuando queremos usarla, ya ese dato se va, pero va a ser un error que nos dice que esa variable nunca ha sido inicializada. Entonces esa es la ventaja grande de los IDEs y por qué es tan buena cuando uno trabaja con proyectos grandes. Y es porque te va diciendo qué clase de problemas tú tienes en el código mientras lo vas escribiendo. Entonces, bueno, yo ya sé que aquí tengo que corregir, tengo que darle 9 a 9 y listo. Entonces ahí ya se va el error. Pues no para los métodos, por ejemplo. Acá otro método, public void suma, sum, in a, in b. Yo, por ejemplo, voy aquí a decir sum 9,3. Marca los errores. Dice que no puedo tener una referencia estática. Eso quiere decir, porque nosotros estamos llamando este método, es un método que es estático. Eso quiere decir que no tiene ninguna relación con un objeto ni nada. Entonces tengo que definirlo como estático. Listo, entonces ahí ya me... Ok, bueno. Sí, ya. Voy a poner esto. Dar esto aquí. Listo. Y ahí ya se les van los errores. Entonces aquí no entra en el vale porque no lo usaba, simplemente pasar número acá, ponerle como no. Y espérate, miro el chat que hay escribiendo. Sí, eso es verdad. Lo que dice Daniel es verdad. Pero que en este caso ustedes no ponen nada en el retorno y lo dejan así. Es como que bueno, hay un error, que no ha retornado nada. Entonces, lo que decía, sí, puede llegar a ser un poco confuso. Y si no quieren ver este error, por ejemplo, simplemente puedes decirle que mientras todavía no han terminado de hacer el código, pueden que te retorne -1, por ejemplo, para que no te aparezca mientras tú escribes tu código aquí. Entonces, o simplemente pueden ignorarlo para hasta que terminen de escribir lo que están haciendo. Y ya. Entonces sí es verdad. A veces puede ser un poco molesto. Incluso si por ejemplo estás escribiendo algo y dejaste ahí, ya te marca tu error. Pero si solo vas a estar consciente de que, bueno, si yo cuando terminé de escribir lo que yo quería escribir me siguen apareciendo errores, entonces eso quiere decir que hay un problema con lo que yo hice. Pero si todavía no he terminado de escribir lo que quiero escribir, bueno, esos errores puede ser simplemente porque no he escrito todo. Y ya. Simplemente tener en cuenta. Entonces, cuando termino de escribir ya. Y listo. Voy a quitar ese comentario, voy a acomodar. Retornamos. Listo. Quitar esto, voy a volver esto a un int. Aquí lo que me dice también es que el método suma en el método suma en main2, que es el nombre que tenemos para la clase, no se puede aplicar a argumentos double int. Eso quiere decir que nosotros aquí nos está bajando un double cuando aquí nos está recibiendo un int. Es otro error que también nos puede mencionar. Entonces esa es la ventaja de esa corrección que ustedes pueden, nos lo vuelvo a repetir, antes de ejecutarlo, poder corregir los errores. Entonces eso agiliza bastante lo que ustedes están haciendo. Igual, esto no les va a verificar si el algoritmo, aunque no tenga errores en cuanto a código, les va a correr bien. Entonces no les garantiza nada. Entonces ahora sí pasemos no. Entonces ahora como si es entero, entonces ya no tengo problema acá. Y ahora se me va la alerta de que no se va a abrir porque ya lo sé. Entonces para ejecutarlo, ustedes se van a la barrita de acá arriba. Y está esta flechita. Te le dan a ejecutar y acá abajo les sale una consola. Y les dicen primero lo que están haciendo. Listo, esto es en cuanto a Eclipse, como lo básico para lo que ustedes necesiten hacer.
Y si ustedes quieren consultar dónde está guardado su proyecto porque de pronto quieran copiarlo a otro lado, se lo quieran mandar a alguien en el archivo como tal, entonces le dan clic derecho, propiedades, y se van aquí a ubicación. Aquí les sale la carpeta donde tienen todos sus proyectos. Entonces ahora entonces, que para archivos generalmente los archivos están en la carpeta CRC, de aquí están. Lo voy a cancelar y los dejo con Camilo ya con el siguiente, bueno, si le puede llamar idea. Listo. Bueno, muchachos, entonces, veamos cuál sigue. Que sigue a mi parecer personal, digo personal, es uno de los mejores ideas que existen. ¿Por qué? Bueno, pues primero es un editor de texto muy, muy potente, muy parecido a, tiene casi las mismas funciones que tiene Eclipse, resalta sintaxis, predice también sintaxis, es multilingüe. ¿Qué es esto de multilingüe? Ustedes en el Visual Studio Code pueden trabajar desde en Java, pueden utilizar Python, pueden trabajar en C Sharp, en C++, en muchos, muchos, muchos lenguajes. También, también pueden desarrollar páginas y código HTML, CSS aquí. O sea, literal, creo que pueden hacer lo que quieran. Posee un code minimap también. Tiene tema oscuro y tiene muchísimos temas más. Tiene IntelliSense, que es básicamente predicción, pero es un poquito más inteligente. Tiene pues la función de root and debug. Entonces ahí mismo ustedes pueden ejecutar sus programas, escribirlos, ejecutar sus códigos. El debug ya lo vamos a ver de qué se trata. Tiene extensiones, muchas extensiones para lo que ustedes quieran, desde soportes para programar en muchos lenguajes hasta, digamos, soportes para, bueno, extensiones para muchas otras cosas, digamos, exportar código en otros formatos, hacer cosas bastante interesantes y es muy, muy personalizable. Entonces, lo pueden encontrar en la página oficial que es code.visual studio code, o en Google simplemente ponen VS Code. Esta sería la página principal. Es muy, muy parecida. Aquí ustedes pueden darle a descargar y van a encontrar sus versiones. Entonces, pues en mi caso, pues yo estoy usando una para Linux, también está para Mac, para Windows. Tiene la .zip, es la versión, como les decía Juan, portable. También pueden utilizar el instalador, entonces pues les voy a mostrar rápidamente cómo se ve Windows. Bueno, cómo se ve esto en Windows. Bueno, yo ya lo instalé. El instalador es un .exe y ustedes simplemente lo instalen y le dan siguiente a todo. La verdad no tiene mucha ciencia. Entonces, Visual Studio Code. La interfaz de Visual es la siguiente. Esta es donde ustedes los dejan por primera vez. Aquí pues les dicen que tienen algunas como instrucciones, tienen algunos tutoriales y accesos directos a muchas cosas, también a los temas. Entonces, como les dije, como Juan les decía, en este nivel solamente vamos a ver Java, entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se crea un proyecto en Java. Entonces vamos a meternos aquí al escritorio, creamos una nueva carpeta. Bueno, si no lo vieron, entonces en la página principal ustedes pueden darle aquí a New File o Open Folder. Entonces, o también, si no les aparece, pues aquí en la pestaña File, ustedes le dan en Open Folder, vamos a escritorio, creamos una nueva carpeta, digamos que este va a ser, no sé, códigos del club. Entonces, como el club. Entonces es muy parecido. Aquí en la parte de izquierda tienen un explorador como de archivos y carpetas. Entonces vamos a crear dentro de la carpeta club. Y bueno, y si verificamos, aquí sí se creó club. Entonces dentro de la carpeta club creamos, digamos que creemos una carpeta CSS donde vamos a guardar todo lo que son las clases. Entonces, por ejemplo, vamos a crear la clase main.java. Aquí este Visual está recién instalado, o sea que hasta este momento no tiene como soporte para ningún programa, pero si quisiéramos utilizar el soporte para Java, creamos literal un archivo main.java y él automáticamente lo que va a hacer es crearnos como tal el archivo aquí. Si vamos y volvemos aquí, tenemos el source, tenemos el main.java. ¿Y cómo hacemos para obtener soporte para que nos ayude literal a hacer todo lo de Java? Entonces, una parte muy esencial de Visual es que es como muy modular y tiene muchísimas extensiones. En esta parte de aquí pueden instalar extensiones de lo que quieran. Tiene, ejemplo, hasta extensiones como para ver datos en SVG. Como lo decía
como lo decía Juan, hay muchos formatos de texto, incluso de imágenes, entonces esta es una aplicación o una extensión del programa para ver imágenes vectorizadas, si no estoy mal. Pero a nosotros lo que nos interesa es programar en Java, ¿no? Entonces ponemos el lenguaje. Miren que hay muchas extensiones, pero por lo general la de la estrellita y la de Microsoft es una de las mejores. Entonces si lo instalamos, va a instalar todo este paquete de extensiones que trae el IntelliJ Sense, trae unos tests, trae como el soporte para Java. Y bueno, como les decía Juan, nosotros, este editor o IDE no tiene como tal el JDK. Entonces, ¿cómo hacemos para descargar el JDK? Aquí nos dice que Visual Studio Code funciona con Java 11 o más. Entonces, si ustedes no lo tienen y necesitan descargarlo, basta con que ustedes escriban Java JDK 11 y pueden irse a la primera que les aparece que llama Java SE Development Kit 11. Vamos aquí y estas serían las versiones, entonces descargan la versión para su computador. Lo mejor es que descarguen el instalador. Esta les va a descargar una versión portable, pero es mejor que la dejen instalada. Le dan aquí y les van a descargar un .exe, que es lo mismo que un instalador. Entonces, básicamente, una vez ya descargado, yo ya lo tengo descargado, pero para muestra de ustedes, sería algo así. Entonces, le damos simplemente doble clic, instalamos, esperamos un momento, vamos a ir cerrando este. Y listo, entonces básicamente en siguiente, aquí va a descargar va a instalar como el Development Tools o las herramientas de desarrollo básicas. Y la verdad la instalación es muy rápida, no se demora mucho. Entonces, lo que va a pasar, cerremos este mientras tanto también. Esperamos un segundo. Y listo, se instaló. Entonces, pues aquí nos sigue marcando error porque no lo ha detectado. Entonces, si le damos a recargar la página, bueno, la aplicación, o también aquí, bueno, literal, podemos cerrar la aplicación y volverla a abrir. Entonces, se supone que ya debería leerlo. Y listo. Básicamente ya nos aparece error. Entonces, si volvemos si volvemos a nuestro archivo main, podemos decirle public class main. Entonces ya empezó como a detectar la sintaxis propia de Java, las clases de Java y todo. Podemos decirle que me cree el método main, simplemente escribiendo main solito. Se supone que si yo escribo main, simplemente le doy tab y él ya me va a generar todo. Entonces, por ejemplo, si yo lo que quiero hacer es no sé, digamos, un escáner, entonces vamos a buscar, vamos a crear una clase, un objeto de tipo scanner Raider, va a ser igual a, digamos, scanner. Y aquí ya me empieza a aparecer las sugerencias. Yo le doy system.in, él me autocompleta todo, punto y coma, guardo. Si subimos, vamos a poder ver que aquí en la parte de arriba ya nos había importado el escáner automáticamente. Entonces, pues, eso es una de las funcionalidades. Ustedes, él les autocompleta muchísimo código. También les marca los errores. Un project file. Entonces, démosle en... bueno, este error es raro. Vamos a recargarlo. Te falta ponerle el new al escáner. Ok. Y aquí también ustedes pueden ver los errores que les marca. Algunos son como de advertencias. Y, por ejemplo, aquí también les dicen que Rider debe ser como cerrado. Entonces, pues ya lo habíamos visto que es una buena práctica. Bueno, aquí porque... Y también les reportar compilación y error, compilación. Bueno, veamos, pues vamos a abrir. Ahí también pueden ustedes, como queda integrado al sistema, ustedes pueden simplemente abrir su carpeta así, clic derecho y abrir con Code.
Entonces aquí ya se está cargando la extensión. Para un momentico que cargue, la verdad, pues no es mucho. Cuando les carga la extensión, aquí en el método del main deberían poder ejecutarlo directamente. Y ya cargó. Y yo le doy aquí en run. Ya lo está compilando. Se va a la terminal. Y bueno, no hace nada porque pues no hicimos nada. Entonces vamos a darle ejemplo, no sé, un string s igual a rider.nextLine. Y eso lo imprimo en un CISO. Aquí no tienen que escribir sysout, sino simplemente, incluso con sys. Bueno, hay varios tipos de sysout, ¿no? Entonces, con CISO ya especifican el que quieren. Entonces, le pasan ese y simplemente basta con darle en run. Y aquí, bueno, me va a pedir, vamos a escribirle hola mundo. Y él me va a imprimir hola mundo. Entonces, como les dije, este editor es este día es muy interesante porque, pues, primero tiene la facilidad de programar en muchísimos lenguajes, desde C# o C++, como un amigo lo recomendaba por ahí. Esta es la extensión, simplemente descargan la extensión y ya van a estar listos para programar en C#. En Java, pues sí, un poquito diferente porque, como Juan lo dijo en algún momento, Java necesita un Java Runtime Environment, entonces se necesita descargar el JDK o el JSE. Entonces, básicamente es eso. Tiene muchas funciones, tiene lo de los temas, aquí en preferencias pueden cambiar los temas. Bueno, también pueden cambiar los temas de los iconos, pero los temas de color también son estos. Entonces, hay muchos. Bueno, hay demasiados. Entonces, básicamente es eso, muchachos. A mí me gusta muchísimo este acá. ¿Y qué más les puedo mostrar de esto? Sí, ahora vamos a retomarlo con un temita que se viene. Y le doy la palabra a Juan, ¿cierto, Juan? Vas a... Un segundo. Espérate. No, dale, sigue tú con el otro. Ah, ok, perfecto. Entonces veamos cuál sigue. Bueno, entonces ya tocamos un poquito lo de Visual Studio Code. Ah, ok, sigue IntelliJ. IntelliJ IDEA es algo muy parecido a Visual Studio Code, solo que se enfoca especialmente en Java, algo así como Eclipse. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, tiene muchas de las características de los anteriores, pero este programa o este IDE está especialmente desarrollado para trabajar en proyectos muy grandes o proyectos de gran calado, y tiene demasiadas herramientas que funcionan detrás de él para irnos ayudando conforme nosotros hacemos código. Entonces tiene una inteligencia motorizado por IA, que es como inteligencia artificial. Lo que hace es tener como más capacidad de predecir eventos a futuro, o también puede predecir errores, incluso errores que no tienen que ver como tal con la sintaxis, sino digamos a veces con la lógica. Es hasta capaz de eso. Entonces, para descargarlo, simplemente escriben el fabricante de esto es JetBrains, ¿sí? Y aquí, bueno, de una vez aquí podemos meternos en IntelliJ IDEA. Hay dos versiones para IntelliJ IDEA. Hay una versión paga, y hay otra versión que es Community, que es gratuita. Entonces la Community también sigue siendo muy poderosa y ya trae como tal integrado la máquina virtual de Java. Y el Ultimate son pues para desarrollo web y empresarial, que es muy potente, pero pues es de pago. Entonces básicamente es lo mismo y muy parecido también al funcionamiento de Eclipse. Y si lo queremos ver por aquí, pues es un poquito más pesado, la verdad. Entonces, básicamente, esta es su interfaz. Aquí ya tenía creado un proyecto. Entonces, básicamente lo que tiene aquí, si no estoy mal, aquí en Help, también pueden como tal instalar extensiones y eso. Pero pues la verdad es que este programa ya viene muy completo.
También pueden como, bueno, digamos cerrar el proyecto y vamos a crear uno nuevo. Entonces, New Project. Digamos que queremos un simple proyecto en Java. Damos siguiente. Create Project from Template. No, vamos a crearlo desde cero. Digamos que el proyecto se va a llamar Test. Y básicamente este es nuestro proyecto. Y para que tendríamos el mismo source de siempre. Y para crear una clase basta con ir aquí, venir y ponerle el nombre de la clase main. También hay varios tipos de archivos que pueden crear, que seguramente lo vamos a ver seguramente cuando veamos programación orientada a objetos. Simplemente ponemos el nombre, si no estoy mal, él nos crea como tal todo. Y es lo mismo de siempre. Tiene muchas de las mismas funciones, pueden poner simplemente el método main, solo escribir main y con tab, pueden autocompletarlo. También, si no estoy mal, pueden utilizar el CISO. No, el CISO no está aquí, entonces ese sí tienen que hacerlo manual system.out.println, y entonces aquí pues, pueden imprimir lo que quieran. Igual es para ejecutarlo. Entonces, para ejecutarlo, si no estoy mal, vamos aquí en run y vamos a ejecutar la clase main donde estamos parados. Y aquí nos debe imprimir, nos imprime el numerito que le pasamos. Entonces, es básicamente eso. También tiene integración con GitHub, tiene muchas herramientas. Tiene lo que ustedes instalan manualmente en Visual Studio Code para trabajar con Java y pues trabajar con muchas cosas. Es muy seguro que esta versión que es IntelliJ IDEA ya las tenga pues como tal instaladas. Y pues lo único malo es que seguramente en algunos proyectos no vamos a usar todas esas herramientas, entonces pues como este ya las tiene instaladas, pues salen como sobrando y quitándonos como poder de procesamiento. Entonces, y eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta sobre IntelliJ IDEA o Visual Studio Code? Eclipse también. O Eclipse también, claro. No, supongo que no. Entonces, prosigamos, muchachos. Igual como les quería decir que igual hay muchísimos IDEs y hay muchísimos, bueno, y todos esos IDEs quizá tengan características muy parecidas y otras muy especiales, pero ya es gusto de cada quien. Y por ejemplo, yo me siento mucho mejor trabajando en Visual Studio Code. Si no estoy mal, a Juan le gusta trabajar en Eclipse y pues a los dos nos funcionan diferentes programas. Entonces, ustedes pueden elegir el que más les guste, el que más les parezca interesante. Juan, ¿quería decir algo? Sí, eso te puedo comentar eso, pues ustedes pueden ir probando, si de pronto si no se deciden por ninguna primera vez, se van descargando, lo van probando, van mirando. Pero aprender a usar una IDE así bien requiere su tiempo, tienen que dedicar un tiempo a explorarlo, a de pronto a buscar tutoriales más detallados. Entonces, solamente como un vistazo general de cuáles ideas existen y cuáles pueden usar. Exacto. Y otro que digamos, no había mencionado era el de NetBeans. No lo pusimos, pero también está. Entonces, ustedes lo pueden buscar en NetBeans Java y ahí les aparece. Entonces, no sé si Camilo, pero te quieran mostrar para que al menos sepan dónde lo pueden revisar. Ah, claro, sí. Entonces, pues es muy parecido. Buscan NetBeans en Google. Y pues, Ahí si no está. estoy mal, NetBeans es un proyecto de código abierto, entonces creo que lo pueden descargar desde la Apache. Entonces, es este, ¿cierto? Sí, es eso. Ahí está, Y, le das en Find Out More arriba. Ahí. Bueno, ok. dice Fancy. Ya está en la Y, descarga. ajá, entonces aquí El tienen todas instalador. sus versiones. Este sería .exe para Windows, .sh es como un script para Linux y el DMG para Mac. Y pues el código Listo. fuente. Dale. Dale. Daniel ya nos había comentado que había trabajado. Ok. Sí, precisamente le voy a preguntar a Daniel cuál ha sido su experiencia con el diseño. Someta por el chat de que le parece útil para trabajar el tema de interfaces. ¿Te refieres con a interfaz? ¿Se refiere a interfaz de usuario o interfaces como tal bueno, con herencia? Creo que son interfaces de usuario por los JFrame.
Ok, ya. como lo que traía Java con Swing, pero ahora es FX. No, pero los demás es Win y JavaFX son como librerías. De hecho, eso hacen parte de los módulos que les mencioné hace rato de Exacto. Java, ¿sí? Que son la parte de usuario. Entonces también está JavaFX y está Swing. Bueno, chicos, entonces pues ahí les dejamos un par de ejemplos y pues además hay muchos más que estos, ¿no? Sí, hay Y bastantes. Pero esos son como simplemente, los que más se usan, los principales. exacto. Y los que pues como que reúnen todas las características necesarias como para lo que vamos a hacer aquí. Exacto. Incluso pues sobran muchas de esas. Sí, bastante. De Entonces, hecho. pues seguimos. Sí, dale. Pues a no ser que tengan preguntas, sino ya pasamos como tal al debugging. Yo creo que ya he hecho y... Y muchachos, ¿tienen alguna pregunta sobre los IDEs? Gabriela. Sí, buenas noches. Dale, Gabriela. La pregunta que yo tengo es, cuando se hace un código en Visual Studio, ¿se puede abrir en NetBeans Sí, sin que claro. salga errores? Es completamente. Como tal, Visual Studio sigue conservando las características de un editor de texto convencional. Ustedes pueden editar texto, bueno, como tal, el código fuente de Java es un archivo de texto plano, muy parecido a un .txt. Entonces, ustedes lo pueden editar ya sea en Visual Studio Code y luego abrirlo en NetBeans o incluso en Eclipse o lo que sea. ¿Por qué? Porque esos archivos van a seguir conservando la extensión .java. Entonces, con eso ya simplemente lo pueden usar en cualquier editor. Es más, nosotros pues cuando ustedes estén más avanzados en esto van a poder trabajar con personas en un mismo proyecto, digamos en un mismo proyecto de Java, y dichas personas pueden trabajar en otros editores que no sean el mismo de ustedes. Y también editando los mismos archivos desde diferentes máquinas. Entonces, pues la verdad es que sí se puede. Entonces no entiendo por qué una vez un compañero me hizo un código en Visual Studio y yo lo abrí en mi NetBeans y apareció con muchos errores. Ese punto puede pasar porque, bueno, aunque no sé, Camilo, me puedes corregir ahí. De pronto la estructura de los proyectos o así puede de pronto variar un poco, pero como tal el código fuente no debe tener errores. Y de pronto los errores que tenías porque de pronto él usaba librerías que digamos una idea de las tenía y las importaba ahí y de pronto en el NetBeans no, sino que de pronto tienes que importarlas. Entonces eso pasa mucho. Esas son las razones. Que por ejemplo, él en su Eclipse, por ejemplo, tenía instalado JavaFX, pero tú cuando lo abriste en el no lo tenías ahí mismo, no que tenías que importar aparte todo eso. Entonces todo lo que tenga que ver con JavaFX se va a aparecer como error porque NetBeans no lo encuentra. Eso es una razón. Otro que también puede pasar es que a veces hay bugs entre los mismos IDEs que hacen que aparezcan errores en partes que no tienen que haber. Entonces, si ya sabe el caso, y pues habría que buscar cómo tal podría hacer el error y buscar corregirlo. Sí, Juan tiene mucha razón. Es básicamente por eso. También puede presentarse que quizá, es muy probable, muy poco probable, pero quizá el código que él hizo utilizó, digamos, una versión de Java un poco anterior, como la que decía Juan, que te reunía todas las librerías en una sola, y vos ya en tu computador solamente tenés la versión de Java que tiene un solo módulo. Entonces, pues, en tu computador, pues NetBeans no va a poder encontrar ese paquete, como Juan bien lo dijo. Y también sí es muy cierto, quizá si te pasó todo el proyecto de una, seguramente también se vino con la carpeta de configuración del proyecto del IDE de origen, o sea, en este caso Visual Studio Code. Y si no estoy mal, cuando vos intentas meter una carpeta literal que representa un proyecto a NetBeans o a Eclipse y a estos editores, ellos lo que hacen es intentar como migrar esa configuración que vos tenías allá a tu editor. Y pues muchas veces eso no es compatible, entonces pues a veces es fácil, es mejor dejar simplemente copiar el código fuente, el .crc, y dejar las carpetas de configuración allá, y ya ese CRC ya lo puedes abrir sin problema en tu NetBeans. Con eso aclaramos tu duda. Muchas gracias. Listo, dale de una. Eso, dale, dale. Bueno, Pues entonces, el tema del archivo de configuración, de pronto, o sea, a veces pasa porque tiene, bueno, algunos archivos de configuración tienen archivos de datos que son como personales, o sea, como de la persona que está en el proyecto.
Entonces, de pronto, no sé, no sé seguro si funciona exactamente así, de pronto quitando el archivo y quitando el archivo de configuración y dejando que el otro IDE lo genere, puede solucionar, pero no sé. Habría que de pronto Sí, enseñar es una buena idea diferentes también. formas. Bueno, entonces, creo que prosigamos. Sí, dale. Bueno, este tema es muy, muy importante. Este es debugging. Entonces, básicamente, ¿qué es el debugging? En español, pues, como depuración de código. En inglés, pues, le dicen debugging porque es como matar bichos. Pues, bichos, si no estoy mal, es bug. Entonces, es como depurar bichos. Y básicamente lo que es un proceso para identificar y corregir errores en el código fuente de un programa X. Entonces, ¿esto cómo se hace? Pues hay muchas formas de buscar errores en tu programa. Entonces, algunas de las principales técnicas, ¿cuáles son? Pues la primera, y creo que la que hemos hecho todos, incluso ustedes, es como insertar pequeños fragmentos de código en su programa que tengan como funcionalidades o funciones auxiliares, como le dice aquí, para el seguimiento de su ejecución. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos en un ciclo y queremos ver qué pasa en cada ciclo, entonces nosotros utilizamos un sistema open line, en caso de Java, y digamos le pasamos por parámetro, imprimimos cualquier variable para saber qué valor tiene en esa iteración y cosas así. O imprimimos, no sé, un espacio o como tal un string para ver cada iteración cuándo termina y cuándo acaba y así. Entonces también tenemos otra técnica que es como analizar los errores en la pila de llamados. Entonces básicamente, ¿qué es eso? Cuando ustedes están programando en Java y les sale un error, pues seguramente han visto como que les sale el error como en rojo y les dicen como el tipo de error, digamos un null pointer exception o una array in the subbound exception. Y les dice además en qué línea se generó. Entonces basta con simplemente ir a la línea de ese código y ver qué está pasando ahí. Y la otra es hacer uso de depuradores. ¿Qué son los depuradores? Son como especie de mini programas que les ayudan a ejecutar a ustedes código línea por línea y poder ver como tal el estado del programa y sus variables en ese preciso instante. Igual esto lo vamos a ver a continuación. Entonces, Juan, ¿quieres mostrarle un ejemplito con la primera técnica? Voy a retomar uno de los métodos que usamos con matrices. Listo, entonces dejo de compartir. Déjate ver dónde está. Un segundo, abro Sí, dale. otra vez el replit y ya comparto. Compartir esto, listo. Entonces, supongamos que estoy escribiendo aquí el código del caracol. Yo quiero verificar cuál es el valor de la constante porque no sé, está haciendo cosas raras, o de pronto no llega al final. De pronto, por ejemplo, si yo quito este -1 y lo ejecuto, eso ya generaron. Necesito hacer un error aquí. Hacer una excepción. Me dice que es una excepción de array index 0 bounds. Index 3, arrow bounds 3 y me dice la línea. El método de snail, línea 159. 159, aquí está. Entonces yo me voy aquí a la línea. Aquí, bueno, y de pronto no es tan claro. Entonces uno dice como que, bueno, IJ no es tan claro. Entonces yo quiero ver acá afuera. Bueno, vamos a ver esta variable C hasta qué valor llega. Entonces yo pongo aquí. Yo pongo aquí C es igual. Con minúscula, con minúscula. Y le concateno C. Entonces yo con eso empecé como que, bueno, C0, C1, C2. Y bueno, ¿qué pasa cuando C es 2? Cuando C es 2, nosotros ya hicimos una iteración de más
de la que dividimos a la derecha. No, vamos a mover eso. Otro ejemplo, este ejemplo no es sencillo explicar. Ordenar sencillo. Entonces recorrió ese sencillo de las matrices. Entonces supongamos que yo aquí le sumo 1. Voy a quitar esto. Voy a quitar esto. Ah, mentira, voy a quitar esto. Listo, aquí nos dice que en la línea 50 tenemos un error. La 50 es aquí. Entonces, bueno, esto me dice que es un problema con las variables IJ. Entonces, bueno, imprimamos cuánto vale ahí. Si es igual, y le concatenamos. Y acá ponemos J es igual, a poner los corchetes, no, las comillas, J es igual, le concateno J. Entonces yo con eso, bueno, y 0, normal, J igual a 0, J igual a 1, J igual a 2, y J igual a 3. Pero esa matriz que nosotros le estamos poniendo es una matriz que es 3×3, o sea que los índices de filas y columnas van de 0 hasta 2. Como que bueno, ya, que un error. Entonces se supone que tiene que llegar hasta 2. Entonces, como se tiene que llegar hasta 2, lo que está relacionado con el valor de J es según música. Entonces, bueno, ya sé que tengo que revisar ese ciclo, tengo que revisar hasta qué valor llega. Entonces, ahí vemos que tengo más 1, entonces simplemente lo quito, ya queda normal. Entonces, eso se trata como de ir revisando con las impresiones, mirando valores de variables, valores de variables, y no necesariamente los valores de las variables, sino, por ejemplo, imprimir, por ejemplo, voy a copiar esto, decir, por ejemplo, entró al segundo for. O sea, imprimir cosas que nos permitan rastrear por dónde está pasando el programa. Si, por ejemplo, queremos que entre una condición pero no está entrando, entonces podemos revisar si entra o no, o es que si entra pero no, pero hay una excepción que no estamos viendo o hay otro problema. Entonces se trata de ir haciendo un rastreo. Entonces una forma. Y otra cosa que también se puede hacer es algo que se llama una prueba de escritorio, que es nosotros manualmente ir revisando línea por línea lo que hace el código. Es plantear a papel. Por ejemplo, yo empiezo con esta matriz 1, 3, 4, 6. Y voy mirando, bueno, y lo voy diciendo, I empieza en 0. Luego acá J empieza en 0. Y yo mirando qué hace. Bueno, aquí hace 1 contra este. Luego le sumo una J. J más. Entonces ahora I sigue valiendo 0. Pero ahora J vale 1. Y así. Esas pruebas de escritorio, lo que se llama así, porque entonces como a papel son útiles, sobre todo cuando uno ha buscado todo lo que ha podido, ha impreso, pero no encuentra el error. Entonces uno hace un rastreo manual de todo lo que hace el algoritmo para ver dónde es el error. Entonces uno así va verificando todo. Y esas pruebas generalmente es mejor hacerlas con entradas así pequeñas para no enredarse, no para tener como un rastreo un poco más sencillo. Y ya, esto era como el ejemplito que quería mostrarles. Voy a compartir y voy a ver el chat. Corrida en frío. La verdad, ese nombre no lo he escuchado. Interesante que lo compartas. Lo voy a buscar, de hecho. Bueno, No sé muchachos, qué te refieres a eso, pero lo voy a buscar. dale, Juan. Entonces, listo, como Juan les explicó, esa es una forma bastante útil también de hallar errores. Y de una vez les mostró el análisis de errores en la pila de llamados, que es básicamente lo que les dijo sobre el error y la línea de error, ¿cierto, Juan? Entonces, lo que vamos a empezar a ver ahora es cómo vamos a usar estos programitas que les venía diciendo que son llamados depuradores. Entonces, bueno,
Eso funciona muy parecido en casi todos los IDEs. Entonces yo les voy a mostrar un ejemplo en Visual Studio Code. Entonces, como tal, nosotros tenemos el mismo problema de ahora. Tenemos una matriz de 5 por 5 que se rellena en forma secuencial. Entonces, vamos a ver cómo funciona eso, cuál sería nuestra matriz. Entonces, esta sería nuestra matriz de 5 por 5, entonces se rellena en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente hasta 25. Entonces, supongamos que nosotros queremos recorrer esa matriz en orden invertido. Entonces, veamos lo primero cómo debería funcionar. Entonces, si vemos esta matriz, literalmente, pues sí nos recorre de orden invertido. Y ahora dañemos a propósito un pedacito de código. Entonces, por ejemplo, dañemos a propósito aquí para que nos genere una excepción, digámosle que sea mayor o igual. Solo a esta. Bueno, no, eso así. Entonces aquí nos debería generar un error. ¿Por qué? Porque pues hay una array de subune exception que significa que estamos intentando acceder a un elemento que literal ya se sale con un índice que ya se sale de la matriz. Entonces nosotros queremos ver ese error en dónde se presenta exactamente. Entonces, ejemplo, muchachos, aquí lo que podemos hacer es lo siguiente. Supongamos que no poseemos o no tenemos la facilidad de hacer todas esas pruebas, ya sea por la naturaleza del problema o lo que queramos. Entonces, ¿cómo funciona el debug aquí? El debug, lo primero que ustedes necesitan es un punto de quiebre, como para donde ustedes les digan al programa, al mini programa es el depurador, listo, pare en esta línea y dígame qué está pasando. Entonces en Visual Studio Code ustedes para hacer un punto de quiebre, digamos que yo quiero hacer mi punto de quiebre aquí, entonces yo lo que hago es en esa misma línea me muevo hacia la izquierda, un poquito más allá del número de la línea, me aparecen unos punticos como claritos en rojo, entonces yo le doy clic ahí para agregar un nuevo punto de quiebre. Entonces vamos a ver qué nos muestra el debug. Entonces, bueno, entonces, ¿cómo ejecutamos un debug aquí? Nosotros nos vamos aquí a la pestaña Run. Quiero ver si lo puedo mostrar así. Listo, entonces vamos a la pestaña Run y tenemos varias opciones. Entonces, la de siempre es como iniciar o ejecutar sin hacer el debug. Simplemente ejecutamos como lo acabamos de hacer o lo ejecutamos haciendo debug. También puede ser desde aquí. Entonces vamos a ver qué pasa. Entonces listo, miren que el programa inició. Ahí ya inició porque sabemos que aquí ya nos aparecerá esta barrita y también aquí nos aparecerá que ya empezó el programa. Entonces ejecutó esta línea, estos for para rellenar para rellenar como tal lo que es la matriz. Y luego esta aquí lo que estamos haciendo es intentar imprimir pues el orden correcto, el orden original. Entonces veamos qué herramientas nos brinda el debug. Entonces si nos vamos aquí a esta parte de acá, nos va a mostrar este panel. Entonces este panel, ¿qué es? La primera parte y la más importante en realidad es la parte de variables. Entonces, ¿qué nos muestra aquí? Pues básicamente nos muestra todas las variables que hasta este momento existen en nuestro programa. O sea, llegamos a esta línea y en el pasado hemos venido creando unas ciertas variables y todas esas variables se van a ir acumulando aquí. Entonces, miremos, aquí lo que podemos hacer es mirar el estado de cada variable en cada momento. Entonces, miren que, por ejemplo, tenemos L, que es 5, y entonces vemos si eso debería ser 5 igual, nosotros mismos lo asignamos. L2 también es 5, y aquí podemos ver la matriz. Entonces, como vemos los elementos de la matriz, le damos aquí para que se despliegue, y vamos a ver cada posición. Estos son como los ejes X, ¿cierto? Entonces, está la posición 0, la 1, la 2, la 3, y sobre esas posiciones deberían estar los otros 5 elementos hacia abajo, ¿no? Y efectivamente, entonces miramos miramos todos los elementos que se encuentran aquí. Entonces, con esta herramienta podemos como decirle al programa, páreme en este punto y muéstrame el valor de cada variable. Y miren que aquí también tenemos una i, que esta i sería esta de aquí. Y entonces podemos ver qué valor posee i en ese momento. Y entonces vamos con esta de acá. Con esta de acá podemos decirle que siga a la siguiente iteración. Entonces sabemos que va a salir de acá y va
volverá a entrar a este for, y en esta línea cuando vuelva a llegar, pues nos va a parar el programa ahí. Entonces mire que ahí ya lo paró otra vez, y entonces miramos si, y sigue estando en ceros, entonces veamos otra vez. J ya aumentó, bueno, listo. Entonces la primera es que J va a ser como tal las iteraciones de J hasta que se acaben, luego vamos a pasar ahí. Entonces ahí ya estamos pasando otra vez a J. Miren cómo va apareciendo el arreglo, ¿sí ven? La matriz. Y podemos ir viendo qué valores va adoptando cada variable. Y si son estructuras de datos más complejas, también. Si son arrays o lo que sea, también podemos verlo. Simplemente aquí accediendo al nombre de la variable, desplegamos y nos muestra todos los elementos que tiene hasta el momento. Y si seguimos, ya tenemos J en 4, J ahora I vale 3. Bien. Nos falta una línea, ¿cierto? Entonces seguramente la siguiente línea también va a estar bien. Miren que ahí J I ya va en 5, digo ya va en 4, entonces si vemos las posiciones de la matriz, sí, exactamente va hasta 4, entonces hasta ahí vamos bien. ¿Qué pasa si nosotros le damos otra iteración? J aumenta 4, listo, entonces aumenta 4, J ya no es menor que la matriz.len, entonces se supone que ya va a salir acá y va a subir. Entonces siguiente, J, listo, miren muchachos que I ya vale 5. Entonces va a entrar a este for, porque esta J se vuelve a crear, entonces inicia en ceros. ¿Y qué va a pasar? Aquí, en este momento, salió nuestra excepción. ¿Por qué? Porque si ustedes vieron en el debug, en la herramienta de debug, I ya valía 5. Entonces, cuando yo intento aquí acceder a matriz en la posición 5 y J en la posición 0, pues se supone que la matriz va hasta la posición, en el eje X, va a ir hasta la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, no existe. Entonces aquí nos sale esta excepción, que es array index of one exception. Y básicamente esa es la forma de buguear un programa. Pueden utilizar muchos más como tal breakpoints. Y si queremos verlo de nuevo, pero con una matriz mucho más pequeña, digamos una matriz 2x2, guardamos y le damos debug, pasa lo mismo. Entonces inicia ahí en 0, siguiente, siguiente. Y también tenemos más opciones. Por ejemplo, esta que no es pasar al siguiente hasta donde se muestra otra vez el breakpoint, sino literal meterse adentro del método una línea más abajo. Entonces, ejemplo, le damos aquí y se va saltando. ¿Sí ven? Y con este podemos ir una línea por línea. Entonces miren que aquí ya entró al for. Luego aquí entra al interno y aquí podemos ver más variables aún. Bueno, no aquí, sino que si le doy siguiente. Incluso podemos ver cómo funcionan los métodos más internos que ya no están hechos por nosotros, sino que ya están hechos por Java. Ejemplo, el método print. Entonces, nosotros podemos incluso ver cómo funciona el método print y nos sale esta clase que pues no la vamos a analizar por el momento, pero básicamente es eso. Entonces, ¿tienen alguna duda o alguna curiosidad o algo que quieran hacer con el debug? ¿Lo entendieron? ¿Entendieron cómo funciona? Sí, quedó todo claro. ¿Ya lo habían usado quizá? No, la verdad no. Sí, la verdad es que el debug es muy, muy útil y más, y más en programación competitiva, porque ahí a veces uno no entiende por qué le están saliendo estas entradas o estas otras. Entonces ustedes básicamente ponen un breakpoint en algún sitio, digamos, no sé, puede ser hasta en otros métodos donde están por fuera del main, pero miren que aquí se llama y lo que hace el programa es saltar y si encuentra un breakpoint por acá, pues ahí mismo lo para. Entonces es muy, muy útil. También para sus trabajos o lo que sea, ustedes pueden hacer breakpoints de lo que sea. Y con este pues básicamente pueden ir más y más abajo entrándose y pueden ver el valor de las variables que van tomando, la matriz, cómo está compuesta la matriz hasta el momento. Es muy útil. No sé si Juan quiere agregar algo. Sí, ahí hasta el comentario de Daniel que usar cualquier método de debug es importante. Y algo que nos recomienda a nosotros el profesor Reyes cuando estábamos viendo clases, empezando a programar con él, es que es bueno no casarse
o no acostumbrarse solamente a usar el debug, digamos, de Visual Studio Code. O sea, sí es muy útil, no voy a negar. O sea, si lo quieren usar, úsenlo. Pero la idea es que ustedes no dependan de esa herramienta de debug para encontrar los errores, sino que usen una herramienta que ustedes pueden usar independientemente del IDE, del editor. Y esa es la que les mostré de ir imprimiendo cosas. Exacto, Por exacto. eso es importante que aprendan a usarlas con los IDEs, porque es bastante sencillo de usar y les permite encontrar errores bastante rápido. Sino también usar otra forma en que en caso de, digamos que por algún motivo no tengan ni idea, estén en algún computador que no sea suyo y no tengan la idea que tienen, sino que tienen otro IDE y no saben cómo debuguear ni tienen que hacer eso rápido y no conocen, no tienen tiempo para aprender a debuguear en ese IDE. Entonces acuden a lo que pueden hacer independientemente del programa que están usando, que es imprimir. Incluso uno puede ir, aunque los comentarios no salen ni de impresión, ustedes pueden poner comentarios como que bueno, aquí está bien, y así, ustedes van revisando su código. Entonces esa es la idea, no casarse con un solo método, sino tener como variedad. Y Eso es importante. Lo que Juan dice es muy cierto, muchachos, porque listo, no, pues seguramente los debugs de entornos de desarrollo como tal enfocados a Java, digamos, este Visual Studio Code con la extensión de Java, Eclipse, IntelliJ IDEA, JetBrains, bueno, y estos tienen el debug muy parecido, pero puede que ustedes en algún momento no cuenten con estos IDEs o pueden que se encuentren un IDE que no tenga estos debugs e incluso puede que la forma de debuguear en Java sea muy diferente a cuando ustedes empiecen a programar en C# o en C++. Entonces, es bueno que ustedes aprendan la forma básica, la forma elemental, como las que vieron con Juan, y luego pues ya empiecen a conocer un poquito más de las herramientas. ¿Para qué? Es para que les agilice un poquito más el trabajo, pero de todas formas ustedes deben aprender de las dos maneras, la tradicional y pues la automatizada, que fue la que les acabo de mostrar. Y pues es muy parecido a como cuando ustedes empiezan a programar. ¿Sí? No sé, en caso de ICESI, allí no empezamos a programar con estos IDEs, sino literal en Notepad++. Entonces, no tenemos nada de herramientas, pero es bueno porque aprendemos las bases y pues toda la lógica desde ceros. Entonces, pues es bueno eso. Entonces, no sé si alguien quiera comentar algo, Juan quiera complementar. Y también lo que dijo Daniel, si ustedes tienen el diagrama de flujo del programa o algo así, o hicieron un diagrama de flujo y luego hicieron el código, entonces pueden ir mirando también el diagrama de flujo para poder ver lo que están haciendo. También es una buena estrategia. Ya, creo que eso es. Estamos un poquito pasados del tiempo. Entonces la parte que sigue, que es la parte de Git y GitHub, la dejamos para el principio de la sesión que sigue, para no andar corriendo ni nada, porque esto merece un tiempito. Aunque se explica lo básico, es importante como que lo tengamos más claro porque es bastante útil. Entonces ahora vamos a dejar para el principio de la sesión que sigue, junto con el Absolving del Contest número 3, y de ahí como medio de promoción, el tema para que vamos a trabajar las siguientes sesiones son algoritmos de ordenamiento, para que lo tengan presente. Y listo, creo que eso sería todo por esta sesión. Entonces yo creo que ya puedes parar la grabación.